4:16. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la jornada. Hoy vamos a variar el habitual programa. Vamos a comenzar por dos personalidades del mundo del ciclismo y del deporte. Ya veremos la actualidad porque lo mismo hoy deja de ser entrenador el señor Marco Justo del Zander Palencia. Pero bueno, luego hablaremos de ello. Y con nosotros a todo un presidente de una federación, José Luis López Ferrón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y al maestro de los maestros, el mejor comentarista que ha habido, que hay y que será hasta que se jubile. Don Javier Ares, bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Aquí ¿Qué tal, estamos. Alberto? Buenas tardes. Tiempo después. Bueno, diréis, ¿por qué están aquí? Porque estamos recopilando impresiones del gran Alberto Fernández. El próximo año se cumplen 40 años de su triste fallecimiento. Para los jóvenes dirán, Alberto Fernández, pues se quedó a 6 segundos de ganar una Vuelta a España. Era el mejor ciclista de la época por aquel entonces, y era palentino, de Aguilar de Campo. Y José Luis López Ferrón era su compañero habitual de habitación, ¿no? Sí, bueno, primero él pasó a profesionales un año antes que yo, luego estuvo en Teca y luego ya vino al equipo con nosotros y fue Zor, y fue cuando ya sí, efectivamente, bueno, pues tuvimos una relación buena. Primero porque yo dormía mucho con la habitación, éramos prácticamente siempre que estábamos juntos compañeros, y luego pues bueno, también la mujer, que también desgraciadamente fallecida en el mismo accidente, pues era muy amiga también de mi mujer, y bueno, pues teníamos una buena relación, los matrimonios. Hoy 4 de diciembre, yo recuerdo el 4 de diciembre de aquel año, vino por cierto Javier José María García a jugar aquí un partido. Yo de portero, casi empatamos con el interview. Y le dijo Alberto Fernández a José María García, vente el día 14 que me hacen un homenaje en Aguilar. Y dijo, no puedo ir. Y mira, al final sí que fue. Pero desgraciadamente al entierro. Pero el día 4 estabais en Sierra Nevada, ¿puede ser? Nosotros estábamos en Sierra Nevada. Yo era el último año mío. Yo en el 84 dejaba la bicicleta para incorporarme en el 85 con Mínguez director en el equipo. Y entonces Mínguez con Rupérez y con Alberto Fernández se vinieron el día antes a Madrid porque había una fiesta que hacía un homenaje a Unipublic para a recibir el premio de mejor ciclista de la temporada. Efectivamente. Entonces, y yo me quedé con el equipo en Sierra Nevada, y la verdad es que es una imagen que siempre la recuerdo porque nosotros subimos arriba a hacer esquí de fondo, como siempre, bajamos todo el equipo, y no se me olvida que cuando estábamos ya bajando, y bajamos andando, íbamos camino del hotel, y vi a toda la gente del hotel que salía haciéndonos señas, corriendo, llamándonos. En aquella época no había móviles ni nada, no nos podían avisar de otra manera. Y bueno, y fue cuando nos enteramos que justamente pues había sucedido el accidente, se habían matado el matrimonio. Y un poco lo que tú decías también de José María García, ¿no? Pues nosotros teníamos preparado, era el último día de concentración, porque nos esperaba por la tarde un autobús para traernos a Aguilar de Campo y estar en el homenaje al día siguiente, todo el equipo que le hacían. Y bueno, es una cosa que no se me olvidará, iba a cantar la coral y todo el mundo allí, y luego fue todo igual que estaba previsto, pero por desgracia en el entierro. Bueno, Javier, tú conocías a Alberto desde chaval, ¿no? Desde que ocurrió en Obostil en aficionado, ¿no? Sí, hombre, yo lo recuerdo con especial dolor y todavía se me abren las carnes porque estuve esa noche con él en la fiesta, fue allí en el Meliá, me parece, de Capitanaya, la fiesta de Unipublic, y ahí estuvimos pues pasando una velada maravillosa y disfrutando y charlando y demás, y claro, de repente al día siguiente yo también me volví para Valladolid, porque yo entonces estaba en Valladolid, él se marchaba para casa con Macu. Fue un golpe tremendo, pero yo no tenía, digamos, una gran relación con él, porque todavía yo era también chaval, estaba como quien dice empezando, pero tenía trato desde que había empezado, ¿no? Desde que había empezado, primero fue en Moliner Bereco, él como aficionado, y luego cuando pasa a profesionales con el equipo Nuevo Steel, que fue un bombazo en Valladolid, ¿no? Que se quedase de repente un equipo profesional, pues ya veíamos que allí había mimbres, ¿no? Y luego, después de toda esa relación que había tenido con él, digamos un poco más cercana que de la normal, por el hecho de que estaba en Valladolid, en varias concentraciones, presentaciones, etcétera, sobre todo y especialmente por cómo vivimos, es que la vuelta del 83, la vuelta de los 6 segundos famosos, esa fue la primera gran vuelta de la radio española, ¿no? De Antena 3. Pues
Realmente fue la del 84, cuando 84. pero lo que dices tú, la del boom del 83. El 83 la vuelta en la que empezamos a hacerlo, ¿no? Eso. Y se fue la empezó... primera- Y esa llegó a ser líder, Sí. llegó a ser el líder él, pero perdió el mayo y ganó Bernard Hinault. Es la que gana Hinault. Es que el 83 fue la primera Vuelta a España que se Retransmitida. televisó. Correcto. Eso. Y fue la primera Vuelta a España en la que fuimos con la radio ya haciendo un despliegue Sí, importante. con Antena 3. Pero ya cuando llega el 84, claro, viene la explosión, porque la Vuelta del 83, me acuerdo que salió de Almusafes, además, pues bueno, pues dominó prácticamente Hinault la carrera, la etapa célebre de Serranillos, etcétera. Pero en el año 84 es cuando, digamos, vivimos la máxima explosión, era el segundo año de la incorporación de la radio, íbamos 20, 30 personas, helicópteros, unidades móviles, motos, etcétera, un despliegue formidable. En este caso, ya no solo como exhibición de radiofónica o de comunicación, sino apoyados en que allá había un paisano que se llamaba Alberto Fernández, que algunos, los más cercanos, conocíamos bien y sabíamos de su potencial, pero que estaba ganando la Vuelta a España, que era un favorito para ganar la Vuelta a España y que se la estaba ganando, o se la iba a ganar a Caritú, o tal parecía, ¿no? No es que nunca estuvo tan fácil, porque no era Alberto un súper especialista contra el crono, ni Caritú tampoco. Caritú era casi un desconocido, un buen escalador francés, un poco de segunda fila, pero claro, en aquella vuelta se dio como se dio. Y yo en aquella vuelta tuve mucha relación con Alberto porque ya estábamos todo el día metidos en los hoteles. Incluso recuerdo allá en Torrejón la última etapa, ya no antes, porque no era cuestión de molestarles, pero después En de... los hoteles y en los coches estaban metidos. Y en los coches. ¿Qué me vas a- Estábamos metidos de lleno, ¿no? ¿Quién me vas a contar que no sepa? No, pero viví aquella vuelta con una pasión. Quiero decir que toda la relación que yo tenía con Alberto, que venía de este periodo que estoy contando, se incrementó por 1000 en la Vuelta a España. Ahora estábamos detrás de Alberto, todos detrás de Galleta, todos detrás de la victoria española, ¿no? Etcétera, y bueno, pues lo vivimos con mucha intensidad. Yo creo que en aquella ocasión, que hice ya de la Vuelta a España, tuvo efectivamente, porque era un español, en este caso Alberto Fernández, con Caritú, ¿no? Y yo creo que la comparo un poco con el año 86 cuando gana Pino también la Vuelta a España, ¿no? Es verdad. Fue Pino y Millar, ganaba un español o ganaba un extranjero, ¿no? Y en aquella época acababa de empezar la televisión, que estaban todas las radios todo el día, desde las 8 de la mañana, entre los boletines, dando la Vuelta a España, pues la verdad es que la gente estaba pendiente de la Y Vuelta a luego que España. además has puesto un ejemplo muy válido, porque eran dos corredores parecidos. O sea, no era la estrella de turno como pudo ser Perico, como podía haber sido Marino de Jarreta, etcétera. Era ese corredor abnegado, sacrificado, duro, de los que, bueno, querías ver que brillaban, como brillaban en un Giro de Italia, en un Tour de Francia, pero tampoco parecían así el referente fundamental para ganar una gran vuelta, ¿no? Y de repente los dos, en parecidas circunstancias, se vieron ganando una gran vuelta, ¿no? El uno perdiéndola por 6 segundos y el otro, pues ganándola. Pues Aguilar, que sepas que celebró el triunfo de Álvaro Pino, y creo recordar que se fueron ahí a... ¿Fue Jerez cuando acabó? Jerez, Jerez, Jerez sí. le Y ganó que había a aguilarenses Fillon. ahí como si hubiese ganado Alberto Fernández. Era el reflejo de él. Es que tenían, además, Muy parecido, ¿verdad? eran hermanos. O sea, aparte de que eran parecidos por ese carácter, ese aire fuerte de corredores duros y... Pero es que después tenían una relación íntima. O sea, Álvaro Pino, cada vez que sale el tema a colación, alguna vez que hemos estado en las charlas del Club Ciclista Aguilarense y demás, es que no puede aguantar las lágrimas, se le saltan las lágrimas constantemente. Se llevaban muy bien y se veneraban el uno al otro, la verdad. Bueno, ¿y tú qué recuerdas? La primera vez que viste a Alberto, porque él estaba corriendo Bueno, yo- en Cantabria y demás. No, y pero va a Valladolid. él vino, lo ha dicho Javier, él vino al equipo de amateur. Yo Sí, sí, estaba a eso también voy, sí. en el amateur a los tiros. Entonces, él tenía un año más, él pasa a profesionales el año 78, y el año 78 yo voy a la mili. Y en aquel año hicimimos la mili Faustino Rupérez, Ángel Arroyo y yo, éramos de la misma quinta. Y luego pasamos a profesionales cuando volvimos de la mili en 79, ¿no? Y fue nuestro primer. Entonces, yo coincido de amateur con Alberto Fernández, yo le conocía de otras carreras, pero ya coincido en el equipo. Luego nos desvinculamos cuando, yo te digo, se forma el equipo, el ZOR y él no estaba. Y luego ya... En el Cipisa coincidiste, en el Cipista de amateur coincidiste, ¿no? Efectivamente. Que por cierto, tú has corrido con varios palentinos y Javier bueno. ha coincidido. Ignacio Macho, Macho, te acordarás, ¿no? Ignacio Javier, Macho, Cipisa, Y el ¿no? difunto Jesús Arroyo. Y Jesús Arroyo. ¿Quién era aquí? Cuando a Javier Mínguez le llaman a Cipisa, porque él estaba en Agustín, y le van a Cipisa para venirse a hacer cargo del equipo amateur, de hecho, echó a todos los que había.
y dejó a Macho y a mí. Fuimos los únicos dos que resistimos allí en aquella criba, porque él tenía un equipazo en Agustín y todos los corredores vinieron. Estoy hablando, estaba Cuevas, estaba Alberto Fernández, estaba... Isidro Juárez, ¿no? Juárez, bueno, yo creo que prácticamente todos los que estaban pasamos a profesionales luego. Bueno, ¿qué tenía Alberto? Porque le veías correr y era feo corriendo. Bastante Bueno, feo. yo también iba un poco siempre ladeado en la bicicleta, parecía que iba dando el pero él intermitente sí, todo el tiempo, ¿no? él iba siempre, sí, el galletuca, como le llamábamos, y la verdad es que el año 84 yo creo que estábamos todos convencidos que podía ganar la Vuelta a España y que iba a ganar aquella contrarreloj, ¿no? No se me olvida, en Torrejón estábamos donde siempre, además era nuestro hotel, donde estábamos en Torrejón de Ardoz, donde nos quedábamos siempre, y todos estábamos, no sé, convencidos de que él iba a ganar a Caritú. Fue bueno, pues un mal trago cuando vimos que perdíamos aquella vuelta por 6 segundos, ¿no? Y por la lluvia, pero porque bueno, llovió mucho. Llovió. Pero bueno, no tiene nada que ver el mal trago con lo que sufrimos luego el 14 de diciembre. O sea, eso no... Yo siempre he titulado aquello de que un francés le quitó la vuelta y otro francés le quitó la vida por un mal adelantamiento en Aranda de Duero, cerca de Aranda. Bueno, 6 segundos que lo tuvo casi ganado. Yo recuerdo aquella retransmisión con Pepe Gutiérrez, que está ganado tomando tiempos y demás. Lo que pasa es que con Pepe nunca se sabe si era verdad o era mentira, pero bueno, ese es otro tema. Sí, lo llevábamos escrupulosamente, lo de las tomas de tiempo. Lo que pasa es que a veces se acababan las pilas. Recuerdo una nota de una vez que se acababan las pilas del cronómetro de Sagastume, que era el que llevaba De Iñaki. Iñaki. No, a ver, decía José, yo creo que nos podía más la pasión y la convicción y las ganas, ¿no? No teníamos ni... Sabíamos que Alberto no era un gran contrarrelojista, porque no lo fue nunca, no fue nunca un gran excelso rodador. Y no teníamos mucha idea de que era Caritú. La verdad, Caritú era un corredor que sí, había demostrado que era un buen escalador, pero bueno, tampoco sé, en la legión de corredores buenos, estamos hablando de la época de Hinault, de Madiot, de compañía, ¿no? De Motet y toda aquella gente, pues no era un referente, pero bueno, era un buen escalador, ¿no? Y claro, no teníamos ni idea. Recuerdo que eran pues 37 segundos o algo así, ¿no? La diferencia que había o tal. Era una duda, nadie podía cerciorarse ni asegurar que, oye, pues es que es más contrarrelojista. No, primero, no sabíamos quién era mejor contrarrelojista, y segundo, Alberto estaba por detrás, ¿no?, de Caritú. Y claro, bueno, pues fue una decepción, pero bueno, es de esas decepciones que yo creo que se agudizó más en aquellos tiempos porque lo estábamos viviendo todos tan a flor de piel. Si no se hubiera quedado en algo un poquito más íntimo del equipo, de los corredores, del ciclismo, pero es que fue la primera gran vuelta, la segunda gran vuelta con televisión, etcétera, pero la primera en la que volvías a vivir. Había ganado Ru Pérez con muchísimo mérito la vuelta del 80, en una época en la que estábamos caninos de corredores, fue un poco el resurgir de la gente joven, y aquella vuelta pasó un poco en segundo plano porque no se televisaba y la cobertura de las radios era bastante elemental y demás. Pero claro, la vuelta de Alberto, es que a los que no han vivido esa época, que hay que recordárselo, que se emitían 15 minutos cada hora de boletín informativo y retransmisiones final de etapa que hacíamos de 2 y de 3 horas en vivo. Y programas a las 8 de la tarde en la Plaza Mayor de Palencia, donde tocara, ¿no?, cada etapa en vivo de cara al público. El resumen de la etapa, sí. Quiero decir, el impacto... Y donde había que llevar a los que te dijese... Que había que llevar... A mí me lo vas a contar, anda, que no me mandaba Javier por ahí lanzando... No, pero quiero decir que fue un impacto exagerado, porque claro, yo ya como profesional del periodismo a lo mejor no lo notaba tanto, pero de las carencias que habíamos tenido cuando niños queríamos ver a Julio Jiménez, a Bamontes, a los que eran ciclistas triunfantes, incluso en la época de Ocaña y del propio y de Fuente, hablo ya de los años 70, pues te costaba mucho, pero claro, ves el impacto brutal que tuvieron los medios de comunicación y especialmente la radio en la Vuelta a España. Y claro, te das cuenta de la magnitud que supuso aquella derrota, ¿no? Sí, pero yo creo que a raíz de ahí la gente le quería más, ¿no?, a Alberto, por la repercusión que dices, porque era un hombre súper combativo, tremendo, y yo creo que la gente le quería, porque años después todavía la gente habla de Alberto. Yo creo que, vamos a ver, aquella vuelta a España, como te digo, igual que pasó con la de Pino, era la vuelta, veníamos de ganar en el 83 a Hinault, y era una vuelta que podía ganar un español otra vez. Una vuelta, como dice Javier, que estabais en la radio. Es que ya no era en aquel caso Antena 3, que estaba Antena 3, estaba la COPE, estaba la SER, estaba Radio Nacional,
y cada uno llevabais 30 personas y un helicóptero. Y aquello parecía, por las noches en los hoteles, eran 4 mesas de 30 personas, ¿no? Que ciclistas, sí. Claro, entonces la repercusión que tenía, pues la gente oía la radio, veía la televisión la etapa, y luego lo que dice Javier es que estabais desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, cada hora contando lo que pasaba, ¿no? En los hoteles, en los coches, etcétera. Entonces, aquello cogió a la gente, y Alberto, pues eso, era como ha dicho Javier, no era un gran campeón, pero era un hombre que se hacía querer y sobre todo que estuvo a punto de ganar la Vuelta a España. Y claro, eso, si unes luego a la desgracia que tuvo, pues ya yo creo que fue todavía más difícil olvidarse de Que Alberto España Fernández. necesitaba un ídolo y él lideraba, digamos, esa generación. Bueno, Anquetil dijo que era un ganador potencial del Tour. Dijo Anquetil. Sí, de Alberto. A tanto no, pero yo creo que alguna vuelta se podía haber ganado. No, en el Giro no. hizo tercero, recuerda. En el Giro hizo tercero, claro, pero Sí. no, yo no sé dónde hubiera llegado. Era un corredor que todavía tenía un margen de. Ya tenía 29, por ahí, 29, hace 30, sí. Tenía un cierto margen de mejora, pero no era el prototipo, no nos engañemos, de corredor para ganar un Tour de Francia. Para ganar un Tour de Francia, las contrarreloj tenían 70 kilómetros y era impensable, ¿no? No era tampoco. Es que eso lo hablo para ensalzar más los resultados que tuvo y su figura, ¿no? Era, pues yo creo que el mejor ejemplo es el de Álvaro Pino, ¿no? Era un corredor, claro que le hablamos a la gente joven hoy de Álvaro Pino y también diréis quién era, ¿no? Pero bueno, pues corredores aguerridos, corredores fuertes, corredores muy duros. Ángel Arroyo también Y similar, Arroyo igual. hizo segundo en un Tour. Bueno, pero Arroyo ganó una escalada en el Puy de Dôme, o sea que no. Y Perico y demás. Quiero decir, no sé lo que hubiera llegado a ser. No era el prototipo de un ganador de Tour de Francia, pero había sido podio en el Giro, podía aspirar a ser un podio en el Tour, podía haber tenido una progresión mayor en el Tour de Francia, haber sido una figura. En aquellas épocas el Tour era complicado, porque corrían la Vuelta a España en abril, iban al Giro en mayo porque el sponsor, que era Yemeaz, era un patrocinador italiano además. Entonces, claro, la gente llegaba al Tour de Francia hecho unos zorros. O sea, Álvaro Pino hizo 2 veces octavo en el Tour y llegó en agonía media hora, como quien dice, no era impensable. Pero quiero decir, planificado una temporada con un corredor como Alberto tan duro de fondo, era un corredor de fondo, no tengo ni la menor duda de que hubiera estado peleando por un podio. Digo, lo del Tour le faltaba esa condición de contrarrelojista. De hecho, aquel año, justo del 84 al 85, cuando yo dejo también la bicicleta y estábamos en Sierra Nevada, concentrados, si había que hacer 4 series de lo que fuera, él hacía el doble, porque su obsesión era que al año siguiente, el 84, el 85 tenía que hacer algo grande. Y además es que fue el año en el que el equipo se hizo más grande porque no dejábamos, siempre habíamos hecho vuelta y giro. No habíamos ido nunca al Tour, pero el 85 íbamos al Tour. Es que fue la condición, yo por lo que he leído, que puso Alberto Fernández para renovar por el Tour. Porque Claro, él tenía en mente el. Es que íbamos al Tour, fue el primer año que fuimos al Tour. Él había hecho ya un décimo en el Tour. Décimo en el Tour. Lo tenía enfilado. Sí, sí. Era muy cabezón, ¿no? Era muy constante, la verdad es que Cabezón muy constante, y además de los que gustaba que fueran las cosas, digamos, como tiene que ser un profesional, que se dice ahora. Yo algunos, por ejemplo, Sobradillo, dice que era un cachondo mental. Sí, y otros dicen sí. que era muy serio. No era tan serio. Él le gustaba la broma, lo que pasa es que las bromas cuando había que hacerlas. Y llegábamos a los cumpleaños, lo que sea, y se ponía la servilleta y se subía a la mesa, y cuando hacíamos fiestas de fin de temporada, lo que sea. Y tocaba el acordeón y Sí, todas esas cosas. sí. Me gustaba, sí. Y la verdad es que ya te digo, y la mujer, además Macu era también una maravilla de mujer, y la verdad es que bueno, como te digo, la relación era tan buena y tan grande, familiar y todo, que la verdad es que nos costó, a la mujer y a mí nos costó tiempo superar aquello. Sí. Una anécdota, porque mi mujer lo único que decía cuando pasó aquello, el niño tenía 3 años, es que quería que quedase con el niño. Alberto decía yo le decía que tiene abuelos. ¿Cómo ahora nosotros el niño? Abuela, sobre todo, tenía. Sí.
Sí, pero bueno, ¿Te era, acuerdas, no? Hombre, claro que me acuerdo. era un poco pensar eso, ¿no? Que se queda un niño de 3 años sin padre y sin Le madre. digo a Javier por lo del monumento famoso. Sí. En aquella Sí. vuelta a España ahí que No, es que ¿sabes qué pasa? Que estuvimos, yo tuve relación con ellos después, porque no conocía a su abuela, que era una mujer con mucho temperamento y con mucho mando, la Luego materna. la conocimos todos. la yo creo. conocimos todos. La materna. Pero es que con Alberto hijo, me acuerdo que siendo muy crío, y no me acuerdo muy bien por qué razón, pero bueno, aparte del cariño que yo le tenía a su padre, etcétera, y tal igual, lo llevamos una vuelta ciclista a España a hacer varias Pues etapas. para eso voy. Javier, si ¿Eh? fui yo el que hice de mediador por eso. ese tema. Ah, pues bien, no me acuerdo. ¿Y no de te eso. acuerdas que en vez de ir con la unidad móvil de Antena 3 se fue con Pino? Claro. ¿Se llevó Pino? Sí. Y ahí estuvo varios días con nosotros y claro, a mí me daba una ternura especial verle, ¿no? No sé qué años tenía, 7, 8 años por ahí, no Pues apenas. fue en el 93, pues tenía 13, no, 13 años tenía. Ya 13, bueno, pues era un chavalín y allí en el coche, pues hablando con él, le contaba, me daba mucha ternura. Pero me viene un poco a colación ahora. Y además ganó una etapa en el Alto Campo y Sí. estaba él, y ganó Sí, la pero valla. es que además fue la Orense, época cuando, digamos, empezó a ser ciclista. Claro, él al final, con 3 años, cuando se mataron sus padres, él, lo que haya podido ver en los vídeos y lo que le hemos contado, o se le ha contado, no... ¿Y a quién se parecería de los ciclistas de ahora, Javier? Alberto. Porque ahora vemos un ciclismo atacante que ahora engancha. ¿Pero a quién se podría parecer? No es fácil, ¿eh? Tenemos que hacer un ejercicio, José, Es que nos ha salido el nombre de Pino, de Arroyo, porque eran ese tipo de corredores. Y los corredores o son... Ahora es más difícil, yo creo que despuntar un tipo de corredor así. Es difícil, quizá, sí. Porque, bueno, luego pasa como siempre. No sé, dicen, o sea, yo digo- ¿qué época es mejor? Es que en cada época es diferente. Yo digo o por el quién ha sido carácter y mejor. demás, hombre, Sí. hay mucha distancia. Roglic, quizá por aquello de ese espíritu luchador y demás, hombre, más clase Roglic. Es evidente, ¿no? No, ¿sabes qué pasa? La versión que... A ver, Robles es un Superclase. Claro. es un fenómeno. Yo digo por el Sprinter. pundonor de ese hombre que no se rinde nunca. En ese aspecto sí que se parece. Ya, pero sí, hombre, en eso se puede parecer, en eso es al revés, pocos se parecen a él, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que también lo que sí es probable que haya cambiado y mucho es que hoy un corredor de las características de Alberto y de esos tipos de corredores, de Pino, etcétera, posiblemente no serían líderes en ningún equipo, en un equipo grande, ¿no? Y ellos sí tuvieron esa suerte, entre comillas, ¿no? de poder expresar todo el talento que llevaban dentro y sobre todo esa capacidad de sacrificio, que fue lo que realmente les hizo diferentes, ¿no? Por eso digo que a la hora de buscar un corredor así hoy, pues estaría trabajando para un Ayuso, luego para Perico, para Miguel, para Contador. Es difícil que un corredor de esas características hoy en día tuviera barra libre, ¿no, José? Muy difícil, Sí. muy difícil. Porque en aquella época, además, vamos a pensar también que en aquella época también en España había muchos equipos. Era la época dorada de Que era, los equipos. que era más fácil subir. Y no es que fuera más fácil subir, sino que, digamos, todos los equipos teníamos más un repartido, líder, ¿no? 2 líderes, etcétera, y era, digamos, más fácil. Ahora estamos viendo cómo los equipos pues, tienen un líder o 2 líderes como mucho, se trabaja para él, y entonces, como ha dicho Javier, esa característica de corredores como Alberto, como Pino, pues seguramente serían trabajadores pues, para Roglic, para Pogačar o cualquiera de estos que tenemos ahora, ¿no? Bueno, presidente, por cierto, lo dejas de ser, se cumple el segundo año de mandato, ¿no? Mi tercer ciclo, que parece que fue también el tiempo, estamos hablando de, fíjate tú, del aniversario de Alberto Fernández, que va a hacer 40 años el año que viene. Y yo el año que viene ya 12 años también en la federación, que si miro para atrás es que me parece imposible, pero el tiempo pasa demasiado rápido. Bueno, aquí desgraciadamente se nos fue la Vuelta a Valencia, que la corriste, la llegaste a correr. Bueno, que no era, en tu época era semana. No era la llegué a semana. correr porque no era así, no, Pero sí no que la nunca corrí- he vuelto a sí Valencia. que la correrías Pero- con el Molinero, Pero he estado además. aquí varias veces y he estado inclusive dando premios y todo en la Vuelta a Valencia. Pero bueno, se han ido muchas vueltas, también es verdad que han venido a eso voy. otras y sobre todo que se han retomado muchas vueltas que se habían perdido, como ahora un camino que era la Vuelta a Galicia, la Vuelta a Valencia que estuvo tantos años sin hacerse, la Comunidad Valenciana, y bueno, pues se han retomado otra vez carreras, la verdad Así es que que bastantes. aprovechamos para pedir a las autoridades que competen, esa es mi cámara, ¿no? Para pedir a las autoridades que competen, que hagan un esfuerzo por recuperar las carreras ciclistas, que para llegar ya estamos otros. Hace falta llevar a cabo iniciativas y apoyos
para recuperar lo que ha sido Santo Iseña, y es verdad, tanto Gran Camino en Galicia como la Vuelta a la Comunidad Valenciana desaparecieron varios años del cartel y han vuelto, así que vamos a ver si... Pero es que además han desaparecido vueltas, que antes había vueltas, digamos, en todas las provincias también, que son las vueltas amateur, de carácter, etcétera. Y bueno, se sigue haciendo la Vuelta a Salamanca, pero por ejemplo ya Palencia desapareció, Valladolid, la Vuelta a Valladolid también se hacía, también ha desaparecido, y bueno, de muchas provincias, Zamora se sigue haciendo, pero Ávila se ha intentado hacer y este año otra vez, a ver si se retoma, y es verdad eso, porque al final necesitamos base para, para subir. Javier, que viene pocas veces por Palencia, pero en los últimos días ha venido 2 veces. Es verdad, es verdad. Yo no sé si tenemos por ahí imágenes tuyas ahí dando esa pequeña, entre comillas, charla. Estuvimos el otro día en el Colegio de La Salle, mando un saludo por aquí a los profesores y ahí les tienes, a los chavales. Y a los chavales del colegio, unas jornadas, una gala de comunicación. Y bueno, siempre es agradable y siempre es para lo que hemos quedado, y yo estoy encantado, ¿no?, de tratar de transmitir un poco Tu historia. ahí con el herpes que... Bueno, tú estudiaste en el Colegio Lourdes de La Salle. Estudié en el Colegio de Lourdes de Valladolid de La Salle toda mi trayectoria colegial, desde los 6 años hasta los 17, que salíamos en él. Fui el último, mi generación fue la última de los chicos del Preu. Entonces, en el año 71, fue el último año que hubo preuniversitario, que era lo que hoy es. Te estás haciendo muy mayor, Javier. Pero no, me estoy haciendo, no. Lo llevo dentro. Los llevo dentro. Bueno, yo estudié en La Salle, de Valladolid, hasta pues te cuarto. Te veo el año que viene aquí dando una charla. No, estudié hasta cuarto porque mi vida ha estado siempre alrededor de la bicicleta. Digo, mi vida desde los 14 años hasta ahora mismo. Y sin embargo, yo iba encaminado. Mi padre trabajaba en la Renault, era jefe de taller, y yo me sacaron de cuarto bachiller para hacer oficialía, maestría industrial. Soy maestro industrial ajustador, porque yo iba derecho a la Renault. Sí, la primera entrevista se la hice yo cuando corría en Cipisa Amateur. Con el Cipisa. Y era uno de los pocos... Estaba estudiando oficialía, pero estudiaba. Entonces decíamos que era una rara avis, porque estaba estudiando con 18, 19 años. Bueno, me están apretando ya, que tenemos que despedir. De verdad que ha sido un placer. Muchísimas gracias por el esfuerzo de venir. Gracias a vosotros. A Palencia. Estaremos ahí en el 40 aniversario, ¿no? Allí estaremos, sí. Y a Javier Ares a seguirle ahí en Eurosport. Ahí estaremos. Que es el sheriff. Siempre lo ha sido. Y tanto. Son así las cosas. Pues muchísimas gracias. Presidente, todavía. Venga. Javier. Gracias, Alberto. Como siempre, un placer. Un saludo para todos. Gracias.